Gracias por darle play a este video. Mi nombre es Marcia, para los que no me conocen, y a todos les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando un proceso que es muy utilizado en los salones de belleza para extraer un poco lo que son los tintes. Ahora, hay que aclarar varios puntos antes de empezar. Primero, yo soy estilista profesional hace ya bastantes años, entonces yo sé perfectamente cómo utilizar los productos en mi cabello. Yo conozco muy bien mi cabello y yo sé cómo trabajar en él. Ustedes ya han visto mis videos anteriores, yo ya les he enseñado cómo he llegado a este cabello porque yo tenía tinte negro. Este procedimiento que vamos a estar haciendo el día de hoy tiene diferentes nombres, o las personas lo llaman de diferentes nombres. Hay personas que lo llaman como champú decolorante, también lo llamamos extracción de color, también lo podemos llamar decapado. Bueno, tienen diferentes nombres y las personas les cambian el nombre, pero prácticamente es el mismo. Ahora, este proceso sirve para aclarar uno o dos tonos. Este proceso es solamente como cuando queremos sacar un poquito un tinte, que aplicamos un tinte tal vez muy oscuro y tratamos como de aclararlo un poco. También puede ser, digamos, como en mi caso, yo tengo mi cabello súper verde y quiero cambiar ya este color, pero la verdad no me molesta, nada más que ya quiero otro nuevo. Pero sí, pueden ver, mi cabello está súper sano. También es utilizado para cuando utilizamos tinte negro para iniciar como hacer una extracción de color. Algo que es muy importante y ustedes tienen que poner atención en este punto es que por lo general cuando hacemos este procedimiento el cabello puede quedar como veteado, que llaman, que queda como un poco manchado o aparchonado, porque al ser un proceso que el decolorante no es parejo en todo el cabello, puede que decolore un poquito de este lado no, de este sí. Entonces tienen que tener mucho cuidado, y si ustedes quieren hacer algo así, les recomiendo que busquen una persona profesional que vayan y les ayude. Pero si usted se atreve o se anima, por favor pongan mucha atención a todos los pasos para que el cabello le quede bien. Otro punto que es súper importante antes de hacer este proceso es tener en cuenta que este proceso es antes de teñirse el cabello. No es que nos vamos a hacer esto y nos vamos a quedar así, no, tenemos que hacer este proceso y después ya tener en mente qué tono nos vamos a poner, qué color queremos, porque no queremos quedar con el cabello ahí aparchonado y ya dejarlo así. No, es preferible que ya ustedes tengan pensado, me voy a poner tal tono, entonces voy a hacerme una extracción de color y voy a aclararme un poco el cabello, voy a hacer este procedimiento poco a poco para ir aclarándome el cabello, pero sí tengan en mente de que no se pueden dejar el cabello así. Tienen que utilizar un tinte después para que el tono se empareje. Entonces, ya que dije tantas cosas, vamos a empezar con lo que es la preparación de esta mezcla. Ya vamos a empezar a hablar de los productos que vamos a estar utilizando. Por favor, tienen que estar claros de que tienen que tener todos los productos, cerciorarse de tener todo antes de iniciar a hacer el proceso. Primero vamos a necesitar champú neutro. Yo voy a estar utilizando el de la marca 3M y este es Deep Clearance. Vamos a estar utilizando polvo decolorante, y yo para polvo decolorante voy a estar utilizando este de Joico que se llama Perolite, y vamos a estar necesitando también peróxido. Mi peróxido favorito es de esta marca también, de Joico, pero este es de 40. Entonces voy a estar utilizando peróxido de 20. Entonces voy a estar utilizando este que es de 20, como pueden ver. Hay dos formas de hacer esto. Podemos hacerlo con peróxido de 10, o si vamos a usar peróxido de 20, podemos agregarle un poquito de agua. Yo le voy a agregar un poquitito de agua y también voy a estar utilizando la estrella, porque el Olaplex es, la verdad, este producto es un seguro para nuestro cabello. Ellos lo dicen y es la verdad. Le da una protección a la hebra inimaginable, la verdad. Yo este procedimiento nunca lo he hecho con Olaplex, siempre lo he hecho solo. Pero ya que tenemos el Olaplex, yo sé que lo podemos añadir a los decolorantes, a los tintes como tratamiento. Entonces, ¿por qué si vamos a hacer esto no utilizar un poquito de ayuda y de tratamiento también
de Olaplex. Entonces voy a estar utilizando el Olaplex, que algo súper importante es que tenemos que utilizar una capa. Otra cosa, y es súper importante y no pueden hacer nada sin esto, son los guantes. Voy a estar utilizando 30 mililitros de champú neutro. Voy a estar utilizando 2 medidas de esta de decolorante. Conforme voy aplicando los productos voy a ir mezclando, como pueden ver aquí añadí el champú, entonces voy a ir mezclando lo que es el decolorante. Voy a estar utilizando 30 mililitros de peróxido de 20 volúmenes. Para 60 mililitros de decolorante necesitamos 2 onzas de Olaplex, entonces voy a estar utilizando 2 onzas de Olaplex para añadirle a este champú decolorante o como quieran llamarlo. Ya apliqué 1,5 onzas, entonces voy a estar aplicando media onza más y también voy a estar añadiéndole 15 mililitros de agua. Como pueden ver, esa es la cantidad de agua que le voy a estar agregando. Y bueno, preferiblemente esto deberíamos hacerlo en un lavacabezas, pero como yo quiero enseñarles cómo yo me lo voy a aplicar, entonces lo voy a ir haciendo aquí con ustedes. Vamos a hacer divisiones necesarias y vamos a iniciar a aplicar como si fuera un tinte o algo así, pero si lo hacemos en el lavacabezas simplemente lo vamos colocando en el cabello y vamos haciendo emulsión como si fuera un champú. Voy a escurrir un poquito la brocha y simplemente lo voy a ir aplicando. Aunque esto es champú, entonces al ser champú, al ser tan líquido, lo que voy a estar haciendo es tratando como de aplicar y hacer emulsión, como si estuviera lavándome el cabello. Entonces vamos a ir haciendo esto por todo el cabello. Ahora, esto es importante, vamos a hacer esto de medios a puntas, no vamos a hacer esto desde la raíz porque puede que se nos aclare la raíz, el cabello natural. Esto solo lo vamos a estar haciendo en cabellos procesados, en cabellos con químicos, con tintes oscuros, con tintes que queremos extraer un poco. Como pueden ver, esto hace espuma normal como un champú. Entonces eso es lo que vamos a hacer, tratar de humedecerlo bien e irlo aplicando. También bueno, como pueden ver, simplemente voy a ir aplicando y haciendo masajitos como si fuera champú. Y eso sí, tratemos de que quede todo el cabello humedecido. Vean cómo está de humedecido. La verdad, esto se aplica súper fácil. Miren cómo corre súper bien en el cabello. Y bueno, así es que terminamos de aplicar el producto por todo el cabello. Cuando ya tenemos el cabello así como pueden ver, vamos a hacer un poco de emulsión para que se haga un poco de espuma. Cuando ya tenemos el cabello así, lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos. Vamos a estar viendo cómo está el proceso del cabello y lo vamos a lavar. Vamos a retirar todo este producto, vamos a aplicar champú neutro y vamos a acondicionar muy bien el cabello. Entonces simplemente me voy a dejar estos 20 minutos, 15 a 20 minutos, voy a estar viéndolo, revisándolo y me lo voy a lavar con normalidad. Voy a aplicar champú y me voy a aplicar el paso número 2
de el Olaplex. Me lo voy a dejar unos 15 minutos, es el producto de Olaplex, pero sí es muy importante que hidratemos muy bien nuestro cabello. Entonces vamos a dejarlo reposar y veremos a ver cómo se ve. Como pueden ver, así se ve el tono. Ya me quité el producto que estábamos aplicando y este fue el resultado. Como pueden ver, el cabello sí se aclaró bastante, se aclaró tal vez 2 o 3 tonos. Prácticamente lo que hizo fue extraerme el tinte fantasía que yo andaba, aclararme. De medios a puntas yo todavía tengo un poco de tinte negro como por esta área. Entonces obviamente va a ser muchísimo más difícil que esta parte aclare, pero bueno, quería enseñarles, este es el tono. Yo lo que voy a hacer en este momento, voy a dejar como que se me seque un poquito más el cabello y me voy a aplicar este tratamiento. Yo me lavé el cabello y me apliqué el paso número 2 del Olaplex, me lo dejé 15 minutos aproximadamente y me lo fui y ya me lo lavé normal, me lo retiré y ya como pueden ver él se va secando y se va secando. Digamos, si yo quisiera ya quedarme con mi cabello de este tono o aplicar un tono ya parejo, digamos que un tono normal que no sea verde, ni azul, ni ninguno de esos, aunque también podría aplicar un tono fantasía. Ya sería como el momento exacto para aplicar lo que es el tinte, pero como yo no quiero aplicar tinte en este momento porque yo me voy a hacer la raíz, voy a también a seguir, tengo que emparejar todos estos tonos, yo quiero emparejar ya los tonos y entonces no me voy a estar aplicando ningún tinte en este momento. Pero si ustedes se hacen esto, tienen que aplicarse un tinte si no quieren seguir aclarando ni nada, tienen que aplicarse un tinte para que se vea mejor, ¿verdad? No tenemos que dejar el cabello así porque esto no se ve bien. Entonces yo me voy a aplicar tratamiento porque me voy a seguir haciendo procesos químicos para emparejar el tono y todo eso también se los voy a estar grabando para que ustedes lo puedan ver. Pero sí, entonces lo que voy a hacer es que me voy a aplicar el tratamiento, me voy a hacer unas trencitas y ya lo dejo aquí. Y la verdad es que estos procesos no son procesos rápidos, son procesos de mucho tiempo, mucho dinero, mucha inversión, mucho tiempo, como ya les dije, y mucha paciencia. Y hay que trabajar con productos de calidad. Entonces, bueno, miren cómo se está secando el cabello y vean que pues prácticamente se ve igual. La verdad, no está ni chicloso ni nada, porque mi cabello, gracias a Dios, es bastante fuerte. Entonces, miren que cero chicle ni nada, miren que cabello súper fuerte. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme deditos arriba y suscríbanse al canal para que puedan seguir viendo más videos de belleza como este. Nos vemos en la próxima. Bye.